Buenas noches chicos. Bueno, primeramente pedirles disculpas por este video, ya que la anterior semana lo he grabado y todo, pero no se había grabado audio y es por esa razón que no he podido subir este video. Lo vamos a regrabar y eso es lo que yo les voy a mandar el día de hoy. ¿Ok? Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es destilación flash adiabática. Principalmente esta destilación es la más simple, es decir, la que hemos visto toda la vida digamos, en materias de química, ¿verdad? Donde, digamos, tenemos una entrada y esta entrada, esta alimentación se va a separar en dos fases, una fase de vapor y una fase líquida. La fase de vapor siempre va a contener los componentes más ligeros y la fase líquida los componentes más pesados. El balance parcial de materia se va a hacer siempre respecto del componente más volátil, en este caso el componente A, ¿ok? Pero además de lo que hemos visto que esto digamos es una manera general de ver lo que es un destilador, y esto siempre lo hemos visto, también nosotros vamos a considerar el balance energético, que considera las entalpías. Cuando hablamos de una destilación flash, en algunos casos se va a dar que vamos a tener una cantidad de calor Q, o en otras simplemente se va a hacer cero, como sería en el caso de la destilación adiabática. ¿Ok? Las entalpías se definen de esta manera. Esta definición no es diferente para ustedes porque ustedes ya lo vieron en lo que es la materia de balance de materia, ¿no? Es la misma definición, solo que en este caso vamos a sacar de otras tablas de estos valores, ¿no? Y el CP también lo vamos a considerar un valor constante. Normalmente el CP sí se debería calcular con sus constantes correspondientes, con sus constantes A, B y C, ¿verdad? Pero esto haría que el cálculo sea un poco más largo de lo que ya es. Entonces nosotros simplemente vamos a trabajar con un CP constante. Y bueno, prácticamente esa es toda la teoría que tienen que conocer respecto de esta parte. No hay más teoría que se vea. Vamos a ver más adelante lo que es rectificación, y ahí es donde sí vamos a ver a mayor detalle cómo se da la destilación. ¿Ok? Pero bueno, en este caso el ejercicio nos dice: se realiza la siguiente destilación flash con hexano y heptano como componentes de mezcla. Se tiene una alimentación con 0.4 de hexano en composición molar. Previo a la destilación se presenta una evaporación. Se pide calcular el calor aplicado, las composiciones de salida del vapor y líquido, sus entalpías y la temperatura de operación. Considere la alimentación 100 kilogramos y la temperatura de entrada 20 grados centígrados. Ok, entonces nos vamos acá. Ok, bien, ¿qué es lo que vemos acá? Este es el planteamiento con el que nosotros vamos a trabajar en este ejercicio. Ok, entonces lo que nos está mencionando el enunciado es que antes de la destilación tenemos un calentamiento, y de este calentamiento el vapor va a representar 30% de la alimentación y el líquido en consecuencia lo restante, que sería el 70%. De ahí salen estas dos expresiones. ¿Ok? Segundo, nos da también las sustancias, mencionándonos que el hexano es el componente más volátil y el heptano el menos volátil. En el enunciado como tal no me dice que estos componentes sean los más volátiles. Yo lo he averiguado de acuerdo a su temperatura de ebullición de cada uno de estos componentes, ¿ok? Y eso es lo que normalmente ustedes deberían hacer. No les va a decir el enunciado qué componente es el más volátil. A veces lo pueden, digamos, asumir, pero no es lo más recomendable. Siempre les recomiendo que utilicen sus tablas y vean cuál es el más volátil. ¿Ok? Bueno, nos da una alimentación, nos da su composición y su temperatura de entrada. Nos pide el enunciado calor aplicado, temperatura de operación y mis composiciones de salida. Bien, vamos a trabajar con cada uno de los datos. Vamos a hacer un balance global y recordemos que tenemos la alimentación. Hacemos el balance parcial y lo mismo sucede. Tengo la alimentación y su composición correspondiente. Voy a combinar estas dos ecuaciones, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer. Combino ambas ecuaciones dividiéndolo y voy a conseguir esta expresión de acá.
Esto ustedes ya la conocen, y es que esta es la famosa regla de la palanca. Esto lo aplicábamos en extracción, ¿verdad? Y lo vamos a aplicar más adelante, pero por el momento nosotros vamos a ver simplemente esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación se la denomina la recta de operación y lo vamos a ver muy seguido. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer para obtener un valor numérico a este lado va a ser considerar estas dos expresiones de acá. Estas dos expresiones, como están en función a f, se van a eliminar y por tanto me va a quedar un valor numérico. Lo que me toca hacer a continuación para generar mi recta de operación es considerar uno de mis valores y x como una variable. ¿Ok? ¿Puedo considerar mis composiciones de entrada? Sí, eso es lo que voy a hacer. Y mis otras composiciones van a ser mis variables. ¿Ok? ¿Para qué? Para generarme una ecuación de una recta. A esta ecuación se la llama la recta de operación. Ahora, antes de entrar digamos a cómo trabajamos y todo, un breve recordatorio. Nuestros diagramas van a tener esta forma. ¿Ok? Normalmente nosotros vamos a tener una línea de 45. Esta línea es mi línea de referencia. ¿Ok? Siempre vamos a trabajar con esa línea de referencia. Esta de acá, esta azul, es mi curva de equilibrio, son mis datos de equilibrio. Y yo lo que tengo que generarme ahora es una recta de operación. ¿Ok? ¿Y cómo me genero una recta de operación? Eso es sencillo. Yo me voy a dar un valor 0 en x y me voy a dar un valor 0 en y. Una vez dándome esos valores, obviamente si yo me doy un valor 0 en x, voy a obtener un valor en y, ¿verdad? Y lo mismo ocurre acá. Si yo me doy un valor 0 en y, voy a obtener un valor en x, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho para generar mi recta de operación. Me dan valores obviamente más allá, digamos, del 1, ¿no? Generalmente el límite va a ser 1, ya que la fracción molar no puede ser mayor a 1. Pero en este caso no estamos hablando de fracciones molares, simplemente estamos hablando de una recta. Y una recta, para graficarla, solo se necesita de 2 puntos. Por eso es que yo genero. ¿Se pueden dar valores distintos? Sí, se pueden dar. Al final, todos esos puntos que ustedes escojan, por ejemplo, yo podría escoger 0.1, igual va a pertenecer a esta recta y va a tener la misma tendencia. Pero eso ya depende de cada uno, ¿verdad? Yo lo he hecho así por facilidad. Entonces, el enunciado era bien claro. Me pedía las composiciones, ¿no? Y las composiciones las voy a hallar de mi gráfica, generándome mi recta de operación. Ahora, nos vamos a la gráfica. La gráfica era de este tipo. Este es de mi recta de 45, mis datos de equilibrio, y mi recta de operación la he generado de esta manera. Es toda esa recta de color plomo. ¿Ok? Entonces, en la intersección de esta recta de operación con mis datos de equilibrio, yo voy a leer ambos valores tanto en el eje Y como en el eje X. Y esos valores son mis valores de salida de mi destilador. Y eso es lo que yo he leído. ¿Ok? Lo siguiente me está pidiendo con los datos de X, A o Y sub A, tenemos que obtener la temperatura de operación. Bueno, el enunciado me pedía la temperatura de operación, ¿no? Entonces sabemos que para cada valor de composición se tiene una temperatura correspondiente. Entonces vamos a llegar a un punto en el que lo que yo he hallado está dentro de mis datos de equilibrio, evidentemente. Entonces a este valor que yo he hallado le corresponde una temperatura de operación. Y simplemente hacemos una interpolación y obtenemos ese valor. A ver, no hay nada, digamos, donde perder. Estos valores de equilibrio ya venían dados en el enunciado por si acaso. Y bueno, acá yo ya lo he graficado de manera directa. ¿Ok? Bien, lo siguiente que voy a hacer va a ser obtener el calor. Eso es lo que me pedí. Esta es la parte, digamos, más larga del ejercicio, pero tampoco es difícil. Ahora, mucho ojo. Cuando nosotros calculemos entalpías, generalmente se nos va a aparecer las composiciones. Y estas composiciones no son en fracción molar, son en composición en peso. ¿Ok? Mucho ojo con eso, porque cuidado se equivoquen y le pongan directamente le pongan directamente
la fracción molar, porque si pusieran ese valor ya estaría mal el ejercicio, a menos que ustedes cambiaran las unidades de estos CPs. Y lo mismo va a ocurrir cuando calculemos la entalpía del vapor con estos valores. ¿Ok? Ahora, ciertas consideraciones. Se necesitan las composiciones en peso y no así las molares. Ya les había comentado eso. Vamos a considerar que la temperatura de alimentación es la temperatura de referencia. Recordemos que para el cálculo de cualquier entalpía nosotros necesitamos de una temperatura de referencia, ¿no ve? Normalmente nosotros esto lo podemos hacer 0, ¿no ve? Pero también podemos hacer la suposición de que la temperatura de alimentación es igual a la temperatura de referencia. Esto yo lo he hecho en este ejercicio y por eso es que la entalpía me va a dar 0, porque sabemos que su definición, que está acá, nos está diciendo temperatura de alimentación menos temperatura de referencia, pero si ambos son iguales se hace 0, ¿verdad? Por eso es que yo he considerado esto. Como la temperatura es uniforme, la temperatura de operación es igual a la temperatura del líquido y del vapor, cosa que no va a ocurrir, ¿ok? En realidad, cuando hablamos ya de casos reales, evidentemente la temperatura en acá arriba y en acá abajo no es la misma, van a variar, pero nosotros por fines académicos vamos a considerar que las temperaturas son iguales. Los CPs lo voy a calcular entre un promedio entre mi temperatura de operación y la temperatura de alimentación, ¿ok? Y para llevar todo de fracción molar a porcentaje en peso, utilizamos estas dos expresiones, ¿ok? Y bueno, ahí es como yo ya estoy hallando mis composiciones en peso, ¿no? Esto no es nada complicado, esto ustedes ya lo conocen, esta ecuación es muy básica. Yo lo único que he hecho ha sido el despeje para la ecuación en la que me calcula la composición en peso, ¿ok? Bien, lo siguiente, voy a calcular el CP con una temperatura promedio. La temperatura promedio me ha salido 53. Para ello nosotros vamos a utilizar estas tablas. La tabla número 13 de calores específicos de líquidos, ¿ok? Esta tablita está en el ocontojo, pero yo también les he pasado un compendio de puras tablitas para esta materia, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esta gráfica? Acá vemos que para cada componente se tiene un número correspondiente, y vemos en la gráfica que hay varios puntitos con un número correspondiente. Entonces la idea es sencilla. Yo voy a agarrar una temperatura, en este caso la temperatura que al promedio a la que tengo que trabajar me ha dicho que es 53, ¿no? Entonces está más o menos por acá. Luego voy a intersectar con el número 28 y 35 que están por acá, y una vez intersectando voy a generarme una línea en la que yo pueda leer valores de CP. Y listo, es eso, ¿no? Y miren, nuestro calor específico está en unidades de kilogramo. ¿Sí pueden hacer la transformación a molar? Sí, pero no les recomiendo. Es un poquito más tedioso y a veces hay siempre la tendencia que uno se equivoque en los pesos moleculares, ¿ok? Yo por eso se los digo. Entonces, de esa manera calculamos el CP para cada una de mis sustancias. Para las entalpías de vaporización, el procedimiento es el mismo. Hay una tabla muy parecida y es esta, ¿ok? Pero mucho ojo, en este caso no vamos a utilizar una temperatura promedio. ¿Por qué? Porque la temperatura promedio está considerando un equilibrio donde yo tenga una temperatura de operación y una temperatura de alimentación. Pero nosotros, para que se produzca el vapor, necesitamos llegar a esta temperatura de operación, porque a la temperatura de alimentación no existe, no hay una destilación, no se da, al menos eso no es lo que nos dice el ejercicio, ¿no ve? Por esas razones que yo voy a considerar la temperatura de operación solo en este caso donde se da la vaporización. Por eso es que yo considero 86. Y el procedimiento es exactamente lo mismo que habíamos hecho hace un momento. Ubicamos los números que corresponden a nuestras sustancias,
ubicamos dónde está la temperatura, intersectamos con el número correspondiente y obtenemos de la entalpía de vaporización. Y fíjense que este está en unidades de masa también, ¿ok? Entonces de esa manera es como se va a dar estos valores. Como yo ya tengo todos mis valores, todos los de acá, yo ya lo único que voy a hacer va a ser reemplazar datos. Y eso es lo que he hecho. Hallamos mi entalpía de líquido, mi entalpía de vapor. Y si nos fijamos en esta ecuación, ya tenemos todos nuestros datos. Sabemos que el vapor representa el 0.3% de la alimentación y el líquido es igual al 0.7 de la alimentación. Entonces ya los tenemos como datos. Sus entalpías acabamos de hallarlo. La entalpía de la alimentación directamente se ha hecho 0. Entonces directamente vamos a calcular el calor, ¿no? Y el calor nos da 5428.27.71 kilocalorías. Y de esa manera es como se trabajan estos ejercicios. Como verán, no hay mucho donde perderse. Estos ejercicios son así sencillitos y dudo mucho que vayan a entrar en su examen, ¿ok? Pero es muy necesario que ustedes conozcan esta teoría, porque esta gráfica por lo menos lo vamos a utilizar bastante y tienen que entender cómo es su funcionamiento. Una vez más, mil disculpas, no ha sido mi intención no grabar bien esa clase, pero bueno, la estoy volviendo a subir, así que bueno muchachos, será hasta otra ocasión. Chao, chao.